¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Les parece si tenemos una oración para poner este tiempo en las manos del Señor también? Sí, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia aquí entre nosotros esta tarde, Señor. Gracias porque hemos sentido tu presencia en cada día, en estos días, Señor. A pesar de todo lo que ha pasado, hemos sentido que estabas a nuestro lado, Señor, de una forma misteriosa, de una forma que solo tú puedes comprender todo lo que nos está pasando, pero sentíamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a comprender en esta tarde ese misterio que es tu ser, Señor, ese misterio que es tu personalidad, tus atributos, Señor, y que en esta tarde, con ayuda de tu palabra, de ese regalo tan inmenso que nos diste, vamos a intentar entender, Señor. Pon tú las palabras adecuadas en mi boca, Señor, y sé tú el que hable en esta tarde. Y des las palabras que cada uno de nosotros necesita escuchar, que cada uno de nuestros corazones necesita escuchar, para encontrar consuelo, para encontrar alivio, pero sobre todo para encontrarte a ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y la verdad es que tenemos que reconocer, sobre todo los que formamos parte de mi generación, que nos identificamos mucho con ese dicho, ¿verdad? Nos identificamos mucho con el lenguaje audiovisual, con la televisión, con el cine. Nos atraen mucho más que otras disciplinas, otras formas de comunicación, como la radio o los libros. Quizás por eso mucha gente encuentra la Biblia complicada, porque es un libro, y porque es un libro sin imágenes. No sé si lo han pensado alguna vez. Es un libro sin imágenes. Y de hecho es un libro no solo sin imágenes, sino en el que las imágenes están prohibidas. Como dice en el segundo mandamiento, no te harás imágenes. Aún así, en la historia del cristianismo y en la historia de la humanidad, hemos hecho muchos intentos más o menos afortunados de ponerle imágenes a la realidad que se nos ha descrito en las palabras de la Biblia. Numerosos artistas de la historia, sobre todo del Renacimiento, intentaron ponerle cara a Dios, ponerle cara a Jesús, ponerle cara a los personajes de la Biblia. El más importante de ellos, Miguel Ángel, hizo una obra que para muchos es considerada la obra magna, la obra más grande del arte humano de todos los tiempos. Es la Capilla Sixtina. En los techos de la Capilla Sixtina, en Roma, no sé si alguno ha tenido la suerte de ir a visitarlo, yo no, me gustaría ir algún día y tener esa oportunidad. Hizo un cuadro enorme en el que dibujaba a Dios y representaba a Miguel Ángel a Dios como una especie de abuelo de barba blanca, musculado, extremadamente musculado como un atleta. Es una obra maestra del arte universal, pero lo chocante es esta imagen tan rara, ¿verdad? De cómo alguien con tanto talento, alguien que Dios le había dado ese talento tan especial, se le ocurrió ponerle cara de esa forma tan extraña. Por muy buena artista que seas, nunca podrás hacerle justicia al Dios de la Biblia. Nuestras ideas humanas preconcebidas siempre serán demasiado pequeñas o demasiado extrañas o demasiado alejadas de la realidad. Por eso la Biblia es un libro sin imágenes, porque no podemos ilustrar a Dios con imágenes. Por alguna razón, el tabernáculo del desierto, la primera casa física que tuvo nuestro Dios aquí en la tierra, era una tienda sin ventanas, porque hay un misterio ineludible, esencial, impenetrable, que rodea a Dios, a su imagen. Y debe ser así. Intentar ponerle rostro a Dios es una forma presuntuosa del ser humano de romper ese misterio, de acercarse a Dios y ponerlo al nivel de los seres humanos, o ponerle al ser humano al nivel de Dios. Decía el profeta Isaías, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? No hay respuesta a esta pregunta. Ninguna analogía que nos podamos inventar podrá describirle. Es incomparable, es insondable, es inefable y por tanto, en algún modo, del todo inaccesible, por lo menos aquí, en este mundo, con estos cuerpos humanos y estas mentes finitas. La pregunta que se nos plantea esto es, ¿cómo podemos hacernos una idea válida y que nos sea útil para nuestra vida de ese Dios? Si ni los más grandes artistas como Miguel Ángel lo pudieron conseguir, como yo, que no tengo ni una millonésima parte de su talento y de su inteligencia, puedo hacerlo. La respuesta es palabras, la palabra de Dios, la Biblia, ese libro sin imágenes,
Es el que describe por medio de los escritores bíblicos mucho mejor que cualquier pincel del mayor artista los atributos personales de Dios. Y es lo que hace el rey David en este Salmo 139 que acabo de introducir. El Salmo 139 muchos lo consideran como el poema más profundo de la literatura hebrea y no creo que ande desencaminado. Se trata de una reflexión intensa sobre la naturaleza misma de Dios. Pero no lo hace hablando de imágenes visuales o de alegorías, que lo podría hacer, que sería lícito, sino lo hace venerando y alabando y describiendo con palabras los atributos personales de ese Dios invisible. El Dios de David puede ser invisible a los humanos, pero David lo conoce muy bien. David ha vivido con él toda su vida. David ha vivido una vida difícil, dura, con ese Dios invisible a su lado en cada momento. Y puede describirlo, y lo hace por medio de meditaciones devocionales como este Salmo 139, para que tú y yo podamos en esta tarde conocer un poco más a ese Dios invisible y cómo puede y actúa en nuestra vida. El Salmo está dividido en 4 estrofas que vamos a estudiar en esta tarde todos juntos. Cada una de ellas son 6 versículos. La primera, del 1 al 6, nos habla David del misterio de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. La segunda estrofa va del 7 al 12 y David vuelve a hablarnos de otro misterio, y es el misterio de la presencia ineludible de Dios. Dios está en todas partes, es omnipresente. No podemos evitar la presencia de Dios aunque lo queramos. Vamos a ver cómo lo describe David más adelante. La tercera estrofa, del 3 al 18, refleja el tercer misterio del que vamos a hablar en esta tarde, y es el misterio de la providencia soberana de Dios. Algunos de los que estamos aquí sentados en estas sillas hoy, y seguro que muchos de los que nos están viendo en YouTube, hemos podido observar y disfrutar y dar gracias a Dios por esa providencia soberana de Dios en medio de la tormenta, en medio de la desgracia, en medio de la oscuridad. David nos habla de esa realidad en esos versículos. Y por último, la última estrofa del 19 al 24 nos va a presentar David un desafío, una decisión personal que nos plantea ese misterio de Dios a todos y cada uno de nosotros. ¿Les parece si empezamos desde el principio? La primera estrofa. La primera estrofa de este poema, de este salmo, de esta canción, habla sobre el misterio de la omnisciencia de Dios, cómo Dios lo conoce todo. El texto que van a ver reflejado es el Reina Valera 60, y me encanta que esté ahí porque voy a leerlo yo ahora desde mi versión y voy a comparar estas dos versiones porque creo que es interesante para entenderlo mejor. Dice los versículos del 1 al 6. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Conocen el Gran Hermano? No estoy hablando del programa infame este de Telecinco. Hablo del libro 1984 de un escritor inglés que se llamaba George Orwell. George Orwell en 1984, en este libro, habla de un personaje que es el Gran Hermano, es un gobierno que controla al pueblo a todos los niveles, todo el rato. Tiene cámaras por toda la ciudad, por todas las casas y controla cada uno de los movimientos del pueblo. Lo quiere controlar todo, hasta cuando vas al baño, cuando vas a hacer esto o lo otro. Parece como que David se siente igualmente observado, ¿no? En estos versículos, continuamente observado, pero además la vigilancia en el caso de David no es solo una observancia superficial, sino que escruta ese gran hermano, entre comillas, sus pensamientos y hasta lo más recóndito de su alma. Conoce cada uno de sus pensamientos y palabras incluso antes de que salgan de su boca. No hay intimidad. ¿Se imaginan? No hay lugar en su enorme palacio donde podía esconderse, ni esquina de su mente donde poder cerrar la puerta y echar la llave para no ser visto por ese Dios del que nos habla. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que mira está sometido a su mirada. Algunas personas
tendrían este tipo de vigilancia como agobiante, como opresiva, como amenazante, ¿verdad? Se podría entender así, como un gran hermano que nos vigila para controlarnos. Pero es interesante cómo David no lo ve así. Si leemos detenidamente el Salmo, vemos cómo David no lo ve para nada así. Es cierto que algunos comentaristas interpretan el versículo 5 como una queja de David ante esa vigilancia, como si se molestara por ese acoso. Pero si nos paramos a estudiarlo detenidamente, vemos como el verbo rodear, que en mi versión lo dice diferente, en la Reina Valera, ¿puedes poner el versículo 5, Liz? En la Reina Valera dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El verbo rodear parece como que habla de acoso, de agobio, pero en mi versión, la Nueva Traducción Viviente pone, vas delante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. David entiende que esa vigilancia no es opresiva, no es para controlar, no es para dominar, no es para controlar tu vida, sino para protegerte. No se siente agobiado, no se siente escrutado, no se siente vigilado, se siente eterna y continuamente protegido y bendecido. ¿Cuánto no hemos necesitado esa mano de bendición, sentirla, esa mano de bendición sobre nuestras cabezas en estos días? David la sentía y por eso decidió en ese momento ponerlo por palabras y escribirlo en este salmo que nos llega este día, esta tarde en 2021, para hacernos entender cómo es ese Dios en el que creemos. Esa omnisciencia de Dios no es una amenaza hostil, más bien es un refugio agradable. Es un refugio agradable. Escuchaba en las noticias ahora cómo hay muchos términos para definir todo ahora, y definía un responsable del PEVOLCA como algunos de los desplazados estaban en refugios amigables, entendiendo que iban a casas de familiares. La presencia de Dios en nuestra vida es el mayor y mejor refugio agradable que podemos encontrar, pase lo que pase. Es la única forma en la que podemos explicar que continúa diciendo en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David, al reflexionar sobre esta omnisciencia de Dios, no tiene otra forma de reaccionar que ponerse de rodillas y agradecer y alabar a ese Dios poderoso que le protege, esa inteligencia divina que eclipsa cualquier otro tipo de inteligencia humana. Y dice, confieso que no entiendo lo que me está pasando, confieso que no entiendo todo lo que me pasa, eres un misterio para mí. E irónicamente, a medida que te conozco, Dios, a medida que te voy conociendo, más imponente, más sorprendente y más misterioso, pero más impresionante me resulta. Quiero conocerte más y quiero que formes parte de mi vida, porque sin ti esta vida no tendría ningún sentido. Y mi vida humana es tan frágil que necesito a ese Dios omnisciente en mi vida. El segundo misterio del que les quiero hablar en esta tarde, del que creo que habla David en este salmo, se encuentra en la segunda estrofa, del 7 al 12. Y dice así, del 7 al 12, jamás podría escaparme de tu espíritu. En mi versión lo dice entre signos de exclamación, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Parece como si David buscara una forma de escaparse, ¿verdad? Si lees estos versículos de forma rápida. Parece como si buscara una forma de escaparse de esa presencia de Dios, como si pensara que hay un lugar en todo el universo donde pudiera esconderse de esa mirada. Pero solamente con pensar en esa posibilidad se da cuenta de que es imposible. Ese Dios en el que él cree, ese Dios que se le ha revelado de forma sobrenatural y poderosa, de forma única, no solo lo sabe todo, como lo hemos visto en la anterior estrofa, sino que está en todas partes, está en todo lugar,
Vaya donde vaya, ahí estará, esperándole. No podrá escapar de Dios. Y dicho así también suena como una amenaza, ¿verdad? No podrá escapar de Dios. Alguien no creyente, alguien que no quiere aceptar a Dios, podría verlo como una amenaza, ¿verdad? Esa omnipresencia de Dios. Muchos han querido escuchar en estas palabras del versículo 7 tonos de frustración también en David, pero una vez más, si leemos detenidamente el Salmo, nos sugiere que lo que está diciendo David es que no es que esté tratando de huir, es que si solo contemplara esa idea en su cabeza es para rechazarla como una opción que no solo no desea, sino que afortunadamente para él, y afortunadamente para mí, y afortunadamente para ti, es imposible. La presencia de Dios es ineludible, no podemos evitarla. Y la reacción de David es, de nuevo, de gratitud. De gratitud. No se siente amenazado, no se siente oprimido, no se siente observado, se siente agradecido porque siente la presencia de Dios con él en cada momento. Es algo así como si dijera, no importa lo que ocurra, no importa lo que ocurra, siempre podré contar que tú estarás allí conmigo. No para amenazarme, no para coartarme, ni para provocarme ansiedad, sino para protegerme, para dirigirme y para cuidar de mí. Como dice en el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Si hacemos bien en interpretar así estos versículos y hacemos bien en hacerlo, el versículo 11 no parece un último recurso, un último intento de encontrar una forma de escapar. En este caso, el versículo 11 es más bien una respuesta al temor de huir que aparece en la mente de David. Lo vemos así. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche. Pero vemos la respuesta de David en el 12. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. David está anticipando aquí que en un momento de locura, de desesperación, en el que quisiera huir de la luz de Dios, en el que no hubiera salida y quisiera, Dios no le va a dejar. Dios no le ha abandonado, no le ha olvidado. Pero David dice incluso que en esos casos extremos siempre va a estar ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Les suena? Otro salmo maravilloso, Salmo 23. Y esto nos lleva al tercer misterio, que es la tercera estrofa, que va del 3 al 18, y habla del misterio de la providencia soberana de Dios. Y dice así los versículos del 3 al 18. Tú creaste las delicadas partes, dice mi versión, internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. No se pueden enumerar los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto todavía estás conmigo. El salmista, por supuesto, David, no sabía nada en esa época de genética ni de embriones. No había visto nunca una ecografía y ni siquiera no había escuchado nunca el latir del corazón de un feto, de un bebé en el vientre de su madre. Ni siquiera creo que asistiera o hubiera asistido nunca a un parto, porque en esa época esas cosas estaban reservadas a las mujeres. Era una sociedad muy patriarcal, en la que el hombre tenía que estar en otro lado, y eso era reservado para las mujeres. Pero David tenía suficientes conocimientos de biología para entender y sorprenderse del complicado organismo que tenía en su cuerpo, del complicado proceso de la creación del ser humano, de lo misterioso que era, y tenía los suficientes conocimientos de teología, de Dios, para entender que algo tan grandioso, algo tan maravilloso, no podía venir de la casualidad, no podía venir del azar. Solo había una explicación: la providencia soberana de Dios. Había una inteligencia divina detrás de todo aquello.
había una inteligencia que había diseñado de forma inteligente todo lo que veían sus ojos y todo lo que formaba parte de su cuerpo y de su organismo. Solo Él pudo crear un sistema tan complejo y sostenerlo cada día y darle vida y darle funcionamiento. Incluso en los momentos de oscuridad, cuando ni siquiera su madre sabía que existía, cuando su madre ni siquiera sabía si iba a nacer con salud o no, estaba ese Dios preparando cada detalle, cada momento. Había un Dios soberano sobre todo esto. Y de nuevo, una vez más, no es difícil pensar que algunos se puedan ofender por este control tan estricto, por este control de cada detalle, un Dios que ejerce dominio sobre toda la vida humana. Es como una bofetada al hombre, ¿verdad? Al ser humano, a la libertad, a la independencia del ser humano. Un Dios que crea una vida supervisando cada detalle de su desarrollo. Pero vemos una vez más que el salmista lo único que refleja es una actitud de gratitud y de adoración. Lo vemos en el versículo 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo, dice mi versión, es maravilloso. Lo sé muy bien. Es como si dijera, Señor, nadie me conoce del todo, ni siquiera yo mismo. Nadie me comprende del todo, ni siquiera yo mismo me puedo comprender plenamente. Hay muchas cosas en mí demasiado complejas que ni yo mismo entiendo, pero tú sí. Tú sí comprendes cada cosa que pasa en mi corazón y que pasa en mi mente. Tú sí que comprendes cada cosa, cada acontecimiento que ha pasado a lo largo de mi vida, en el pasado, en el presente y en lo que está por venir. Y tú tienes un plan divino, un plan maestro, en el que todo tiene sentido, en el que todo tiene un propósito, en el que todo finalmente me vendrá a bien, como decía Yurena en la alabanza. Tú me conoces muy bien. Para el salmista hay algo inmensamente conmovedor en esto. Es emocionante. Y lo dice en el versículo 17 de esta manera. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Incluso antes de su nacimiento ya estaba pensando en él. En cada detalle, en cada línea de programa de su existencia. Su altura, su peso, el color de sus ojos, su inteligencia, sus temores, su infancia, su adolescencia, sus puntos fuertes, tus puntos débiles, todo estaba programado para que seas la persona que eres ahora y estés en el lugar que estás ahora. Estamos en el lugar en el que Dios nos ha puesto por una razón, iglesia. Y hay una razón por la que estemos pasando por todo esto. Y depende de nosotros que tenga fruto o no. Tenemos que ponernos en las manos del Señor en todo momento y ahora más que nunca. Todo lo que está pasando tiene un sentido, tiene una explicación. ¿Cuál? Yo no te la puedo dar en este momento. Algún día lo sabré junto a ti, como tú. Pero mientras tanto tenemos que sostenernos en ese Dios soberano que domina todo, que lo sabe todo, que lo ve todo y que nos ama, que nos ama. No olvides nunca eso. El Dios que permite que esté pasando todo esto es un Dios que te ama. Y es un Dios que nos ha protegido y nos ha cuidado hasta ahora y lo seguirá haciendo, pase lo que pase. Como digo, algunos pueden encontrar esta providencia soberana como una amenaza, pero de nuevo David la encuentra como un gran consuelo para su vulnerabilidad humana. La encuentra un gran consuelo para su vulnerabilidad humana. Más que nunca en estos momentos es cuando tenemos que ver esa soberanía como un refugio, como dije antes, para la fragilidad humana. Estoy pasando ahora cada día, o bien por las mañanas o bien por las tardes, un turno en el pabellón con el equipo de voluntarios. Estoy en el equipo de acompañamiento y te puedo decir que cada día escucho Cada día tengo que ver y escuchar mucho drama, muchas vidas rotas, muchas vidas que tienen que empezar de nuevo. Y es curioso cómo gente que lo ha perdido todo puede tener dos reacciones ante este drama.
Uno, maldecir a Dios, darle la espalda y preguntarle por qué pasa todo esto. Y otros, que no sé si son creyentes o no, porque no les había preguntado eso todavía, son ellos los que se me adelantan a mí a dar consuelo y me dicen, pero mira, por lo menos estamos aquí, tenemos salud, tenemos familia, tenemos vida y podemos seguir adelante. Y ahora sabemos lo frágil que es la existencia humana y lo valioso que era lo que teníamos antes, que no dábamos gracias por lo que teníamos. Te das cuenta como personas que lo han perdido todo, dan gracias porque a pesar de todo siguen en este mundo y se dan cuenta de lo frágil que es la vida humana. Nosotros que conocemos a Dios podemos asumir esa fragilidad con esperanza y con valor porque tenemos a un Dios que nos sostiene. ¿Imaginas enfrentarte a esto sin ese Dios? No me lo puedo imaginar. Y no me lo quiero imaginar, como David no se lo quería imaginar. No quiero que Dios me abandone nunca. No quiero que su presencia abandone nunca mi vida. No quiero que deje de escrutar cada momento de mi vida, porque Dios no es un Dios que controla, no es un Dios que me quiere dominar, es un Dios que me ama y quiere que disfrute esta vida acorde a lo que Él ha puesto para mí. Y quiere que dé gloria con cada cosa de mi vida y dé testimonio de Él en cada momento. Lo que me lleva a la última estrofa de este salmo, que va del 19 al 24, y es el desafío espiritual que supone para nosotros un Dios tan misterioso. En los versículos del 19 al 24. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Y dice los dos últimos versículos del Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Dejamos a David en el versículo 18, si se acuerdan, aparentemente dormido y contando los preciosos pensamientos de Dios para su vida. Y yo no sé si dormía de forma literal o es una licencia poética que se permite, pero si era literal, seguramente tuvo un muy mal despertar, porque empieza a decir en el versículo 19 cosas muy feas, cosas horribles. Cambia completamente el sentido del salmo, ¿verdad? Parece que es un salmo diferente, parece que es otra historia. Su meditación devocional con Dios deja paso a algo diferente. ¿Sabes a qué deja paso? Su meditación devocional con Dios que hemos leído hasta el 18 deja paso a la cruda realidad de la vida diaria de David. Era hora de levantarse, de hacer frente a la oficina. ¿Y sabes cuál era la oficina de David? Una corte real llena de pecados. Un entorno que le rodeaba llena de intrigas, de gente mala, de gente que le quería hacer daño, hombres y mujeres sin Dios, que intentaban hacer mal por todas partes, quienes despreciaban la moral y despreciaban los conceptos morales de David y de Dios. Y sabía que cada mañana, en su tiempo devocional, tendría que tomar una decisión, en un sentido muy real, era una decisión fundamental. O se identificaba con esos hombres despiadados e intentaba vivir su vida con sus normas, o encontraba el valor necesario para levantarse y ser diferente cada día. Levantarse cada día y presentarse ante esas personas como un hombre de principios morales, como un hombre con los principios morales del Dios en el que creía, como un hombre íntegro que vivía su vida acorde a los principios morales de Dios. Y dice que había decidido poner a Dios por delante de esos hombres. Había decidido poner a Dios delante de su popularidad personal. No le importaba que se rieran de él. Quizás incluso delante de su seguridad personal. No le importaba que su vida peligrara por seguir los mandamientos de Dios. Había decidido mantenerse alejado de aquellos hombres impíos de la corte y había decidido hacer saber que no aprobaría sus tácticas y sus acciones, sino que haría lo que Dios le mandara. Porque a diferencia de ellos, David adoraba a un Dios invisible, a un Dios que escudriñaba cada uno de sus pensamientos, de sus motivaciones, de sus actos, un Dios de quien no podía escapar.
y en el que descansaba diariamente hasta para respirar. Esa es la clase de persona, la clase de hombre y mujer que Dios quiere que seamos hoy y cada día de nuestra vida. Y David le alaba a ese Dios por su cuidado providencial, porque siempre le había cuidado, a pesar de todos los peligros que habían acechado en su vida. Le estaba agradecido por su presencia continua en su vida y acepta, y esto es lo más fuerte, acepta que examine plenamente su corazón, como vemos en el versículo 23. Es un desafío para nosotros esto. Lo verdaderamente relevante de esta última estrofa es el desafío personal con el que concluye. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. De nuevo, podemos ver esto como una amenaza, pero si lo vemos con los ojos de David y lo vemos a la luz de los acontecimientos que nos rodean y que nos están pasando en La Palma en estos días, ¿no ven esto un refugio agradable? ¿No ven esto un refugio necesario para nuestro día? Señor, examíname y conóceme. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Dame descanso cada noche. Hazme entender que la realidad tiene un sentido, que tú estás en control de todo. Y libérame de mi ansiedad, libérame de mi estrés. Dame paz en mi corazón y en mi mente. Este salmo nos dice que no podemos prescindir del misterio si pretendemos conocer a Dios. Es una condición inevitable de toda admiración verdadera y duradera. El objeto de adoración tiene que ser superior a nosotros, si no, no sería Dios, sería otra cosa. Y el intento humano de conocerlo, de ponerle límites, de ponerle rostro, de definirlo, no es más que un intento presuntuoso de limitar a Dios, de encasillarlo, de ponerlo a nuestro nivel, cuando no lo está. El rey David nos muestra eso en este salmo, lo inaccesible de los límites de ese Dios. Nos muestra que un Dios al que puedas comprender plenamente ya no sería Dios. La adoración es postrarse y decir lo que dice el salmista en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el Salmo 39 nos enseña que si queremos experimentar a Dios, debemos aceptar esa parte de misterio. A lo largo del texto vemos cómo hay dos maneras opuestas de enfrentar ese misterio. Por un lado, es posible rebelarse ante Dios, rebelarse ante ese Dios misterioso, contra su omnisciencia, viéndolo como una amenaza hostil, huir de su omnipresencia o intentarlo. Inténtalo si puedes, intenta huir de Dios. Siempre te va a estar esperando al final del camino que tomes, sea el que sea. Siempre te va a estar esperando. Y gracias a Dios que lo está haciendo, porque te va a encontrar, te va a recoger, te va a consolar por todo lo que te ha pasado en ese camino equivocado que has tomado y te va a volver a traer al redil, te va a volver a traer a casa. Y podemos negar su providencia soberana también. También hay personas con las que he hablado estos días en el pabellón que niegan su providencia soberana, ¿por qué no? Y afirman que, bueno, piensan que lo que han conseguido en la vida es simplemente por el esfuerzo humano y por su autonomía personal. No ven a un Dios bueno que les ha bendecido en el pasado. No ven a un Dios bueno que en las vacas gordas estaba ahí cuidando y protegiéndoles en cada detalle. Solo ven a ese Dios en el que creen que ahora les ha permitido pasar esta desgracia. Pero nosotros no. Nosotros creemos en un Dios que es providencial en todo momento, en los buenos y en los malos. Y lo estamos viendo ahora también, cómo nos provee, cómo nos cuida, cómo no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana hasta la fecha. Es un milagro. Este Dios del Salmo 139 no se puede encasillar, no se puede catalogar, no se puede pintar en un cuadro, no se puede poner en una imagen. Es diferente. No nos permite reducirlo a un tamaño en que lo podamos manejar, en el que sea cómodo para nosotros, porque no quiere ser así, porque no quiere que nosotros nos acomodemos en eso. Y porque su naturaleza no es así. Porque ¿qué clase de Dios sería ese? ¿Adoraríamos a un Dios así? Si venimos cada domingo aquí, si decimos que somos cristianos, ¿no es porque creemos en un Dios todopoderoso?
todopoderoso, un Dios inmenso, un Dios que no podemos abarcar con nuestra mente y con nuestra alma, está tan por encima de nosotros, que es por lo que lo llamamos Dios y por lo que lo llamamos Padre y por lo que nos sentimos protegidos en sus brazos. Esa imagen nos tiene que desafiar a nuestras conciencias y a nuestro conocimiento. De todas las cosas sublimes y de todos los misterios sublimes que hay en este salmo, y ya termino, hay un misterio acerca de Dios que David no conoce, que David no conocía en el momento en que escribió este salmo y por eso no lo pudo incluir en sus meditaciones devocionales. Pero para el cristiano de hoy en día, del siglo XXI, es el mayor misterio de todos. Es el misterio de Belén, es el misterio de Nazaret, es el misterio del Calvario, es el misterio de nuestro Señor Jesús. Es el misterio de ese hombre que no era un hombre, ese hombre que era el Hijo de Dios y Dios mismo, ese hombre que descendió de la gloria divina, se convirtió en hombre voluntariamente, pasó por todo lo que pasó por todo lo que pasa a un ser humano para identificarse con nosotros, para identificarse con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos. Tuvo que comer, tuvo que beber, pasó sed, tuvo que trabajar para ganarse la vida, tuvo que hacer todas las cosas que hace un ser humano y además de eso, nos trajo el reino de Dios, acercó el reino de Dios a la tierra, permitió que hoy le conociéramos y hizo algo mucho más valioso. Entregó su vida, su carne y su sangre por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Se entregó voluntariamente, aunque podía haberlo evitado, porque era la única forma en la que tú y yo hoy podríamos tener esperanza eterna. Era la única forma en la que tú y yo hoy podamos enfrentar cualquier dilema, cualquier volcán, cualquier tragedia, con esperanza y con valor y con tranquilidad y con serenidad, porque nuestros destinos eternos están en sus manos y en sus manos no corren ningún peligro, porque los que ya hemos aceptado a ese Jesús que murió en la cruz, ya tenemos una herencia eterna a su lado. Podemos pasar lo que sea en este mundo, que luego estaremos mejor. Entonces, ¿por qué somos tan reacios a invitar a ese Jesús a entrar en nuestra vida? ¿Por qué somos tan reacios a invitar a ese Jesús a observar cada cosa de nuestras vidas, a estar presente en cada cosa de nuestra vida, a aceptar que Él nos lo da todo? ¿Por qué? Por orgullo humano, por resistencia absurda, por necedad. ¿Qué es lo que te impide en esta mañana aceptar que Jesús es el Rey de tu vida y no lo eres tú? ¿Qué te impide en esta mañana aceptar que Jesús es soberano y que todo lo que pasa en tu vida está en sus manos y tiene sentido? David nos muestra el camino hacia la verdadera culminación de nuestra existencia humana cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La razón por la que desea que oremos así es porque Dios desea tener con nosotros una relación que posibilite limpiarnos de todo camino de perversidad y nos guíe en el camino eterno. Cantábamos al principio la canción de presentación, una canción que no sabía cuál era, no tuve que apuntarla ahora porque no sabía qué canción íbamos a cantar, pero el Señor es así de maravilloso, nos guía por medio de su Espíritu Santo y hace que todo tenga sentido. Se llama Amor sin condición y mientras la cantaba no podía dejar de pensar en esta predicación y en la culminación de esta predicación. Amor sin condición. Jesús murió por nosotros, por amor, y es un amor sin condición. No pone condiciones a amarnos. Lo único que necesita es que le aceptemos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y ese amor sin condición es lo que necesitamos más que nunca hoy en día. Y espero que lo tengan, y si no es así, que lo busquen. Y si lo tienen, compártanlo. De cualquier forma en la que el Señor ponga en su camino. Si conocen a alguien que necesita ayuda, ayúdenlo. Si conocen a alguien que necesita una palabra de consuelo, désenla. Si conocen a alguien que necesita sus manos, sus brazos para ayudarles, ayúdenle. Y háganlo como Jesús nos ayudó a nosotros, sin condición. Que el Señor les bendiga.